Entonces ahora miremos la diferencia entre iniquidad, rebelión y pecado, porque la mayoría pensamos que cuando hablamos de pecado estamos hablando de lo mismo, y resulta que la palabra de Dios y muchos hombres en la Biblia hicieron clara distinción entre iniquidad, rebelión y pecado, y en otros textos incluso lo pluralizaban: iniquidades, rebeliones y pecados. Entonces a mí me solía pasar, como a muchos pastores y líderes, que yo creía así: pecado es lo mismo, pecado es lo mismo. Son de la misma familia, pero vamos a ver la diferencia. Si comparamos la iniquidad con un árbol y el proceso de gestación de un bebé, nos va a ayudar a entender la diferencia. Entonces, estos textos que vemos acá, vemos por ejemplo en Éxodo 34:7, Moisés ahí clarifica bien y separa: Señor, confesamos nuestras iniquidades, rebeliones y pecados. En Levítico 16:21, Dios les daba la orden de que cogieran un macho cabrío y pusieran las manos sobre él y confesaran todas las iniquidades del pueblo, todas las rebeliones del pueblo y todos los pecados, y después soltaran el macho cabrío. Y el otro, en Salmo 51:1-2, el rey David allí confesó y dijo: en pecado me concibió mi madre. Y menciona más adelante en el texto, dice: porque yo reconozco mis iniquidades, mis rebeliones y mis pecados. Entonces hay una clara diferencia. Entonces vamos a ver esta comparación. Si vemos un árbol tiene raíces que se conectan al tronco y transmiten los nutrientes a las ramas para que éstas a su vez produzcan frutos. Esto es para ayudarle a usted a entender, porque a veces uno se confunde con el tema. Entonces, asimismo, la iniquidad es la raíz, el tronco es la rebelión, y los frutos, las obras de la carne que se ven que salen: adulterio, idolatría, hechicería, malas palabras, adicciones y todo, son los frutos, los pecados. Listo, ahora analicemos la gestación de un bebé. La gestación de un bebé arranca con la concepción, que es cuando el espermatozoide entra en el óvulo. Allí en la concepción arranca, luego el bebé se va formando en la barriguita y después llega el nacimiento. Entonces, así mismo, la concepción equivale a la raíz de iniquidad. Ese es el acto que se comete de iniquidad. Ahí se concibe, o sea, queda un cigoto, un huevo. Listo, pero se empieza a gestar, y esto me ha partido el alma. Y nada más la semana pasada escuché una historia de una persona que me encontré, que toda la vida era creyente, y esta persona, cuando nos veía a nosotros bebiendo y soplando en la esquina del barrio, ella solo me vine a enterar, y lloré en estos días, me vine a enterar de que oraba por nosotros y yo no sabía, y me dolió y me quebrantó, porque nos burlábamos de ella. Y esta mujer decía que ella nos veía y nosotros con nuestro pelo largo y todos metaleros y meta y de todo, y que ella pasaba y oraba todos los días. Pero qué triste cuando llega y me cuenta y me dice: no, a mí el hogar se me dañó, mi esposo me traicionó, mis hijos se descarriaron. Y yo dije: ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Y esas historias están así, de padres. Yo sé que usted ha escuchado que dicen: pero yo llevaba al niño a la iglesia, yo le enseñé principios, yo le enseñé valores, y ¿qué pasó? De la noche a la mañana mi hijo se transformó, se descarrió, se tiró por las drogas, se tiró por esto. ¿Sabes qué pasó? Lo que venía ya gestándose, el huevo de la iniquidad, se fue formando la rebelión ahí interna, y después ¡pum!, brotó ahí mismo la iniquidad, el fruto, salió el fruto. Entonces el embarazo equivale a la rebelión, o sea, ahí se va gestando y uno empieza a notar en la persona, sobre todo el niño, empieza a notar los rasgos de rebelión pasiva, interior, y después expresiva, con expresiones hasta que se rebelan y brota. Entonces así el nacimiento sería ya el pecado como tal. Entonces, cuando vemos esos términos, según la Biblia, pecado, primera de Juan 3:4 dice que pecado es toda transgresión de la ley. Eso es pecado. O sea, pecado es todo quebrantamiento de un principio que Dios haya establecido. Este es pecado, esta es una ley, esto es un principio, un estatuto. Cada vez que eso se quebranta, con o sin intención, eso es pecado. Estos son más fáciles de detectar porque son los comportamientos negativos que vemos en la gente. Es esto: ay, fuma, ay, tan grosero, ay, tan maleducado. Eso que se ve. Ay, mira cómo traiciona a la esposa. Ay, mira cómo bebe y toma y cómo fuma, etcétera. Eso se ve más fácil. Ese pecado tiene que ver con las cosas que hacemos que se nos vuelven naturales culturalmente, como si todo el mundo lo hace. Pero es que como todo el mundo lo hace,
¿Listo? Eso es pecado. Y es la imposibilidad de lograr cumplir con el estándar de Dios. Uno dice, ay, sí, uno quiere, ay, sí, yo sé que está mal, pero es que uno cae, hermano, es que uno cae. Listo. El otro término, rebelión, es la señal que avisa que va a salir. Es la gestación, como les decía, es como el tronco de ese árbol. La rebelión tiene que ver cuando yo sé que algo está mal y lo hago sin importar las consecuencias. Este es el que dice, ay, de malas, eso después me arrepiento. Yo le pido perdón a mi esposa después, pero es que esa mamacita como está de linda. Y entonces medimos el placer del pecado, pero no miramos las consecuencias, y si las miramos no nos importa. Eso es rebelión. La rebelión comienza internamente y luego se manifiestan expresiones, luego palabras y finalmente revientan acciones conscientes que después se vuelven inconscientes. Por eso hay personas que se les nota la rebeldía de una así, o sea, automática. Uno entra a hablar con ellos y usted siente esas reacciones y dice, esa persona tiene un problema de rebeldía. De una, por cualquier cosa. Amigo, de una vez brinca. Eso era para que despertara. Muy bien. Ok, ahora, iniquidad es la semilla o la raíz de todos los pecados o cosas negativas en la vida de una persona y puede afectar todo su entorno. Si fuera que lo afectara a uno, que está mal y que uno no quiere nada para uno, pero es que lo triste es que afecta todo el entorno. La iniquidad afecta todo lo que te rodea, tu familia, tus hijos principalmente, tus generaciones, tus finanzas, tu bienestar, tu armonía, tus relaciones, tus negocios, todo, lo material, todo se afecta. Listo. Y es interesante ver que tiene que ver también, pero quiero marcar una línea delgada acá en Santiago 1, 14, 15. Nos habla que uno peca cuando de la propia concupiscencia es atraído, seducido, y luego que uno ya lo acepta, dice que empieza a gestar y termina produciendo a luz, dando a luz el pecado y lo lleva a la muerte. La línea delgada, ¿cuál es? Hay una diferencia entre la naturaleza carnal y la iniquidad. Son difíciles de entender, a mí me costó entenderlas, porque uno puede caer en el error, y créame, yo estaba cayendo en el error, de creer que al desarraigar la iniquidad, ya nunca iba a tener ningún problema con ningún pecado, o que no iba a ser tentado a ciertas áreas. Resulta que no, la naturaleza carnal no la podemos arrancar. La naturaleza carnal es eso que nos transmitieron, esa inclinación al mal, etcétera, es lo que nos atrae del mundo. ¿Sí? Entonces usted no puede pretender que al arrancar la iniquidad usted va a arrancar eso. No, eso está ahí en su esencia. Porque el mandamiento bíblico para la carne es hacer morir la carne. Y es diario. Dice, cada uno tome su cruz. Dice, hay que hagan morir las obras de la carne en ustedes. Y habla de una lucha, Gálatas 5:16, si lo quiere anotar. Habla de la lucha entre la carne y el espíritu. Que empezamos a experimentar cuando nos acercamos a Dios. Dice que ellos luchan entre sí. Entonces si uno alimenta más el espíritu, pues va a poder triunfar más sobre la carne en cualquier área. Si alimenta más la carne, usted no va a poder triunfar sobre el espíritu. Romanos 8 también habla de eso, de vivir en el espíritu y no caminar en la carne. Entonces es una responsabilidad que hay. El hecho de que yo ya arranque mi iniquidad, podríamos decir que la iniquidad se sobrepone y se retroalimenta con la carne, por decirlo así. Quitamos la iniquidad y me va a ser mucho más fácil decirle no a la carne. No sé si me hago entender, es un poquito enredado. Entonces, la carne, por ejemplo, siempre me va a decir, el espíritu me va a decir, levántese a orar, son las 5 de la mañana. Y la carne va a decir, ay no, qué frío, ay no, yo me quedo otro rato. Cuando la Biblia habla de la carne, está hablando de la mente, las emociones, las decisiones y el cuerpo. Eso junto, el alma y el cuerpo forman la carne. Entonces todo lo que nos pide la carne. Le doy un refrán muy chistoso que le va a ayudar a entender este principio. Dice, la carne pide, el mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. ¿Sí? El mundo ofrece, la carne pide y el diablo empuja. Entonces el mundo nos mantiene ofreciendo. Miren, haga esto, tome el camino fácil, haga esto. La carne, no lo neguemos, que nos pide pereza,
nos pide, ay no, qué pereza ir de la iglesia. La carne siempre va a tirar a su comodidad, a buscar su propio placer, su propia, es muy egoísta, ¿ya? Pero el espíritu siempre está dispuesto. Entonces esa lucha hay que tenerla clara, para que no le va a pasar como a mí, que entré en frustración en el proceso, porque yo dije, sentí los resultados de desarraigar la iniquidad, y claro, si uno provee para los deseos de la carne, pues va a caer. Entonces, ejemplo, te quedas viendo lo que no debes ver porque ya arrancaste la iniquidad. No, mijo, si usted queda viendo lo que no es, empieza otra vez a contaminarse, y empieza otra vez a contaminarse, y la carne empieza a pedirle, ok, muy